Voy a tratar de reflexionar aquí sobre esta idea que apareció en el pontificado de Benedicto XVI y sobre todo encauzó el cardenal Gianfranco Ravasi, que es la idea de articular en nuestra sociedad un atrio de los gentiles. Y voy a tratar de desarrollar cuáles son las condiciones de posibilidad para que el diálogo entre creyentes y no creyentes tenga lugar en nuestras sociedades, en nuestras ciudades, también en las cofradías, en los ámbitos donde nos encontramos personas que tenemos creencias, opciones espirituales, incluso cosmovisiones distintas. La verdad es que parto de la tesis que una cofradía es un entorno especialmente idóneo para que tenga lugar ese diálogo y esa irradiación del Evangelio a las personas alejadas, indiferentes o incluso muy distantes de la tradición cristiana y de la vida eclesial. En primer lugar voy a presentar en qué consiste eso del atrio de los gentiles, y luego me dedicaré especialmente en por qué una cofradía puede ser un lugar especialmente óptimo para ese diálogo. Decía al principio que estar aquí, en un encuentro nacional de cofradías, es un estímulo intelectual para alguien como yo, que esencialmente desarrolla su vida entre libros, en el aula o delante de alumnos que cursan sus estudios universitarios. ¿Por qué? Porque en el ámbito de la religiosidad popular hay un híbrido de elementos que resulta extraordinariamente sugerente desde el punto de vista intelectual, Están emociones, están colores, están rituales, están liturgias, están pasiones, están devociones muy intensas, y todo eso forma un híbrido, forma una especie de totalidad que desde una mirada epidérmica puede simplemente desautorizarse o puede incluso criticarse, pero cuando uno rasca y trata de penetrar en el fenómeno, se da cuenta que hay una diversidad de manifestaciones que merecen una profunda atención. Está la emoción, está la devoción, también está la curiosidad, probablemente también está el espectáculo y, por qué no decirlo, también el marketing. Pero cuando uno cala dentro, se da cuenta que no puede ir rápidamente a caracterizar o a etiquetar un fenómeno de esta naturaleza, sino que debe comprenderlo en toda su complejidad. Yo me acerco desde esta perspectiva. Ya saben que muy frecuentemente la perspectiva del intelectual respecto a la religiosidad popular es otra, pero yo me acerco con una perspectiva de respeto y de atención, de máxima receptividad a ese fenómeno y de todo lo bello, bueno, positivo y sin lugar a dudas enormemente edificante que deriva de este mundo de la religiosidad popular, de las cofradías, de las expresiones tan policromáticas que tiene en nuestro país. El atrio de los gentiles es una idea que emerge, como decía, de la mente del Papa emérito Benedicto XVI, Y es una idea que arranca de la posibilidad de establecer un vínculo, un diálogo con quienes por razones distintas buscan a Dios por otros senderos que no son los senderos de la Iglesia o los senderos de la vida eclesial stricto sensu, A veces a un Dios desconocido, o a veces se han alejado de la Iglesia por distintas razones de carácter biográfico, o a veces simplemente porque no ha habido la acogida o la receptividad que esperaban en ella. En cualquier caso, la finalidad del atrio es ser lugar de encuentro, ser un lugar donde sea posible el diálogo nada fácil entre personas que optan explícita y profundamente por el Cristo y personas que viven la lejanía del Cristo o se acercan solo tangencialmente a la vida eclesial. Entonces, lo que es interesante observar
es lo que ha sucedido en distintos lugares donde se ha celebrado eso que denominamos el ateo de los gentiles. Por cierto, en España, donde tuvo su celebración, fue en la ciudad condal, en Barcelona, pero ha tenido celebración en distintos lugares de la geografía europea, ¿no? Donde personas intelectuales, escritores, profesores, artistas, a propósito de un tema, han podido dialogar abiertamente sobre eso que creen y sobre las razones de eso que creen, con tal de ilustrar esa fe que no es un grito, ni una emoción, ni un sentimiento, sino que tiene también sus razones y sus fundamentos y sus argumentos. Eso nace, por lo tanto, de la mente de Benedicto XVI, una mente siempre preocupada para buscar la razonabilidad del acto de fe, lo cual significa tratar de mostrar que eso que creemos tiene una lógica que él en Caritas in Veritate dice es la lógica del don, la que nutre, articula, fundamenta esa opción que es la opción de creer en Cristo. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad de este diálogo? A mí es un tema que particularmente me ha interesado siempre, quizá por vocación personal, ¿no? Quizá porque me encuentro en muchos entornos donde el otro no comparte mis creencias. Eso puede pasar también en una cofradía, donde el móvil, para estar en ella, puede ser que no sea necesariamente la vida cristiana en su totalidad. Pero en cualquier caso, ese encuentro puede dar lugar a un diálogo y puede dar lugar a una confrontación de ideas y puede ser estímulo para ahondar en la propia fe y para que el otro descubra un mundo nuevo, un horizonte nuevo. Yo voy a intentar identificar tanto las condiciones como los obstáculos, porque eso se puede dar en una cofradía, ese encuentro, o en otros lugares. La universidad es un lugar de encuentro. Lo decía hace poco menos de un mes el Papa Francisco en su discurso con el mundo de la cultura en la isla de Cerdeña, en el aula magna de la Facultad de Teología. Dice hoy: la universidad debe ser un lugar de encuentro y debemos educar a nuestros jóvenes a poder dialogar y a encontrarse y hallar soluciones racionales a los problemas enormes que tenemos. Pero diálogo, diálogo y diálogo. Una de las tesis tan subrayadas en este medio año largo de pontificado del Papa Francisco. Voy a identificar las condiciones para ver si se dan, si no se dan, si podemos trabajar para que se den en nuestras particulares cofradías. Aquí hay personas de toda la diversidad de este país y conocen bien cuál es la idiosincrasia y las posibilidades para que ese diálogo tenga lugar y a veces también los obstáculos y las dificultades para que no tenga lugar. Hay una primera condición para que ese diálogo tenga lugar, que es la delimitación de perspectivas. Se trata de delimitar desde dónde uno se expresa en ese diálogo, lo que requiere una manifestación clara y nítida. Soy cristiano, podría no serlo, pero soy cristiano. Y desde ahí leo el mundo, leo las relaciones humanas, entiendo la naturaleza, concibo lo que es la vida social. Eso crea una mirada distinta. Rousselot hablaba de los ojos de la fe. Y verdaderamente cuando uno opta por la vida cristiana, eso marca, introduce un carácter que se traduce en el mirar, pero también en el actuar y obviamente en el juzgar. Introduce un tipo de vida distinta en la sociedad. Delimitar perspectivas. Para dialogar, uno debe saber delante de quién está. ¿Cuál es la identidad del interlocutor? ¿Dónde se ubica? ¿De dónde viene? ¿En qué tipo de cosmovisión se instala? Lo que dificulta el diálogo es la ilimitación, el no saber con quién estoy dialogando, porque se encubre, se esconde o no explicita su punto de vista. Yo agradezco cuando me encuentro en un diálogo con una persona
que se manifiesta como atea. Sé dónde está, o como agnóstico, o como indiferente, o como alejado. Puedo ubicarle, y eso me permite cuanto menos saber quién es el interlocutor, y también él agradece que yo le diga lo que yo creo, y dónde me ubico. Delimitación de perspectivas. En una cofradía habrá perspectivas distintas, también grados de afinidad y de adhesión al Cristo de distinta radicalidad. Desde una afinidad profunda, que se traduce en un tipo de vida que afecta a toda la persona a lo largo de todo el año, a una adhesión que tiene más de elemento tangencial o epidérmico, pero que no se traduce en una reflexión, en una vida ritual, cotidiana, en el seno de la vida eclesial. Es importante la delimitación de perspectivas. ¿Quién es el interlocutor? Hay una segunda característica clave para que tenga lugar ese atrio, ese encuentro. El ir y venir del logos, eso es el diálogo, ¿no? Ese ir y venir del logos, ¿no? Que no se queda centrado en un ser humano, sino que fluye la palabra de uno a otro, ¿no? Esa segunda característica es el anhelo de comunicar lo que se cree. El anhelo de comunicar lo que se cree. Puede haber cristiano, pero podría ser un cristiano mudo, que no expresara lo que cree, que no expresara por qué se vincula a una cofradía, por qué se vincula a una determinada sociedad, comunidad, asociación de fieles, ¿no? Y sin embargo, lo que es fundamental en un diálogo es el anhelo de exteriorizar, cada uno con los instrumentos, las palabras, el utillaje lingüístico que tenga, por qué ha hecho esta opción. Eso es exteriorizar. Eso es el anhelo de comunicar lo que cree. Alguien diría, ¿y por qué en el cristiano se le supone ese anhelo? Porque participamos de la idea que esa fe es un tesoro. Y no queremos simplemente vivirla individual y aisladamente. Cuando uno es receptor de un tesoro, lo que quiere es comunicarlo, irradiarlo. Lo que quiere es transmitirlo a sus hijos, a sus allegados, a sus alumnos y a las personas que forman parte de un entorno. Porque participamos de una tesis. Eso que creemos es bello, es bueno, es verdad. Y eso es lo que mueve a la irradiación. Sin embargo, lo que dificulta esa irradiación es el miedo, es la vergüenza, es el criptocristianismo que denominamos, ¿no? Un cristianismo a escondidas, vivido extraordinariamente en un momento festivo, pero simplemente ocultado o eclipsado en la vida cotidiana, ¿no? Eso no ayuda al diálogo, porque entonces el otro se invisibiliza, no existe. Y para que haya diálogo tiene que haber delimitación de perspectivas y anhelo de comunicar eso que me llena, eso que me colma, el encuentro personal con Cristo. Hay una tercera característica que ha subrayado particularmente el Papa Francisco. Papa Francisco nos está ilustrando con un vocabulario muy propio, muy singular, que tiene un grado de inteligibilidad muy grande, que consigue unir sensibilidades muy distintas y llegar a personas que hasta el presente extrañamente habían tenido interés por una audiencia, una homilía, un discurso o una carta de un sumo pontífice, ¿no? Expresiones como la globalización de la indiferencia en Lampedusa, tristemente ayer noticia, y hoy, donde el Papa realizó el primer viaje fuera de la Santa Sede y celebró la misa en un altar frente a un conjunto de inmigrantes ilegales, ¿no? ¿Cuál es la idea? La necesidad de salir de sí mismo. Esta es una palabra muy expresada por el Papa Francisco. Salida de sí mismo. Éxodo de sí mismo, dicen otros textos, y a veces habla también de movimiento extático, salir de uno mismo. Cuando el Papa habla de eso, se refiere tanto al sacerdote como a los catequistas en el encuentro que tuvo lugar hace apenas una semana, como a la Iglesia en sentido global. Hay que salir e ir a buscar
hay que moverse e ir a las periferias existenciales. Otro tipo de expresión muy propia ya de este Papa Francisco. Periferias de la existencia. En la periferia uno no es bien recibido. Es un territorio hostil. No habla en casa. Y se puede encontrar todo tipo de observaciones, de críticas, incluso de ironías y sarcasmos. Y sin embargo estamos llamados a eso, a salir de nosotros mismos para irradiar eso que llevamos en nuestros adentros. Salida de sí. Eso requiere audacia. Mounier decía que era una de las virtudes fundamentales en un cristiano, Emmanuel Mounier, la audacia. Cuando uno tiene miedo, se contrae, se achica, se cierra la endogamia, repite el ritual, no habla a quienes no participan de esas creencias, por el miedo a ser criticado o objeto de sarcasmo o objeto de ironía. El diálogo se tiene lugar si uno sale de sí mismo. Y esa salida de sí requiere audacia, pero requiere ir a buscar al otro y establecer diálogos que vayan más allá de lo epidérmico. ¿De qué hablamos con nuestros allegados? ¿De qué hablamos con nuestros hijos? ¿De qué hablamos con los cofrades? ¿Cuándo introducimos algún tipo de temática que toque lo esencial de la vida humana? El sentido, la fe, el amor, la existencia, lo que significa la felicidad. Tenemos la ocasión de encontrarnos, pero muy frecuentemente eso que nutre el diálogo es lo más epidérmico, lo más coyuntural, lo que tiene que ver con el ruido atmosférico. Sin embargo, Benedicto XVI ya nos exhortó a ir a lo esencial. En el diálogo se trata de ir a lo esencial. ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Para qué vienes aquí? ¿Qué esperas después de la muerte? Se trata de poder introducir ese diálogo que va a lo esencial en entornos seculares, laicos, en entornos a veces poco propicios, como puede ser una excursión con los hijos o una tertulia después de una cena, pero en cualquier caso se trata de introducir seriedad en un mundo tan banal. Eso es salir de sí, y el Papa Francisco lo ha subrayado en todos los niveles. Es más, en uno de sus más citados discursos dice: prefiero que la Iglesia salga de sí misma y que en esa salida de sí misma se accidente, que no se quede cerrado dentro de sí misma, que puede morir de enfermedad o de inanición por falta de aire. Salir de sí es abrir ventanas y salir al mundo para irradiar eso que creemos. Eso es el querigma, eso es el principio del cristianismo. Eso es San Pablo, tan enormemente relevante para nosotros en estas tierras, ¿no? Hay una cuarta condición, que es la atenta receptividad. El diálogo requiere una salida de sí, pero requiere también estar atento. El otro es un interlocutor válido. ¿Por qué cree lo que cree? ¿Por qué habla de ese modo de Dios? ¿Qué caricatura de Dios tiene en su mente? ¿Y cómo ha tenido lugar esa caricatura? ¿Por qué cuando habla de Dios habla de ese modo? Es la capacidad de estar atento antes de juzgar, de recibir al otro. Eso es anfitrión, eso es hospitalidad. En el diálogo hay algo de hospitalidad, en la medida que se acoge al otro. Lo digo con una expresión del Papa Francisco en uno de sus discursos. Cito textualmente: el otro siempre tiene algo que darme, cuando sabemos acercarnos a él con una actitud abierta y disponible, sin prejuicios. Esta actitud abierta, disponible y sin prejuicios, yo la definiría como humildad social, que es la que favorece el diálogo. Solo así puede prosperar un buen entendimiento entre las culturas y las religiones. La estima de unas por otras, sin opiniones previas gratuitas y en un clima de respeto de los derechos de cada uno. Hoy, o se apuesta por el diálogo, o se apuesta por la cultura del encuentro, o todos perdemos. Por aquí va el camino fecundo. Y todavía subrayo otro, nos ha ilustrado con muchos ya
textos sobre el diálogo en este poco más de medio año, ¿no? Subrayando otra actitud, que de hecho ya está en Pablo VI Ecclesiam Suam, además de la humildad, la mansedumbre, que a veces es interpretada de un modo muy caricaturesco, ¿no? Como una persona cobarde o pusilánime. Esto no es la mansedumbre. Dice el Papa Francisco, ¿cuál es la actitud más profunda que debemos tener para dialogar y no pelear? La mansedumbre. La capacidad de encontrar a las personas, de encontrar las culturas con paz. La capacidad de hacer preguntas inteligentes. ¿Por qué tú piensas así? ¿Por qué esta cultura hace así? Escuchar a los demás y luego hablar. Primero escuchar, luego hablar. Todo esto es mansedumbre. Receptividad. Observamos muy frecuentemente que no se produce. Amurallamiento, cerrazón, hermetismo. Sin embargo, para que haya atrio, para que haya diálogo entre generaciones, en las cofradías tiene lugar también el encuentro intergeneracional, como se produce también entre tantas entidades sociales, eclesiales y del ámbito del tercer sector aquí en Cataluña, ¿no? Se encuentran jóvenes estudiantes y personas mayores, compartiendo una actividad. Bien, ahora vamos más allá. ¿Por qué has venido? ¿Qué nos une? ¿Cuál es el motor que te lleva a venir aquí? Yo te puedo contar el mío. Se trata, por lo tanto, de preguntas inteligentes que permitan ir más allá de las motivaciones individuales y escuchar la motivación del otro. Igual no nos alegra saber su motivación, o incluso nos puede decepcionar, pero en cualquier caso podemos saber cuál es el móvil y también darle a conocer el móvil personal que me lleva a una cofradía, a colaborar con una ONG o a colaborar con Cáritas, con su enorme labor social que está haciendo hoy en nuestro país. Hay otro elemento clave, que es la traducción secular del lenguaje religioso. Esta es una idea que extraigo de un gran pensador que dialogó muy a fondo con Joseph Ratzinger, que es Jürgen Habermas, ¿no? Muchas veces lo que ocurre con nuestros vocablos es que tienen poca recepción o poca comprensión. Traducir secularmente el lenguaje religioso es buscar las palabras para decir con otros términos eso que creemos, lo cual requiere un trabajo creativo y un trabajo verdaderamente imaginativo, ¿no? Muchas veces el mismo lenguaje en las nuevas generaciones ya no es comprendido. Viven en otro entorno, en otra burbuja. Viven en la cultura del zapping, del email, del Twitter, del Facebook. Y hay determinadas palabras de una enorme riqueza y de densidad teológica que desconocen radicalmente. Eso además en un entorno donde el analfabetismo religioso, simbólico y espiritual es enorme y donde la ignorancia en cultura religiosa es supina. Por tanto, ¿cómo podemos traducir esas palabras? Encarnación, resurrección, revelación, esas palabras que son tan profundas y llenas de significado en la tradición cristiana, en un entorno que en gran medida ya las ignora. Y en el diálogo que tuvieron Habermas y Ratzinger, antes de ser elegido papa, ya Habermas les sugería que ese depósito tan valioso que son las tradiciones espirituales y religiosas, ese depósito de valores y de ideales que él reconoce como agnóstico, debe poder ser traducido en un tipo de lenguaje que quienes no forman parte de ese mundo puedan cuanto menos reconocer su valor, su riqueza y también su belleza, ¿no? Eso nos exige mucho. Precisamente en la última reunión plenaria del Pontificio Consejo de la Cultura, tengo la suerte de ser consultor, el tema central de análisis durante una semana fue la cultura de los jóvenes. En plural, las culturas de los jóvenes.
porque obviamente hay una pluralidad de jóvenes y de universos culturales. Y la pretensión esencial fue tratar de ver dónde están, cómo hablan, qué desean, qué ídolos tienen, qué les mueve, cómo se comunican, qué relaciones afectivas tienen, a qué aspiran, con un fin, que es el fin que siempre ha tenido la Iglesia: evangelizar, arraigar, llegar a las periferias existenciales por difícil que sea, lo cual requiere articulación del lenguaje adecuado. Y finalmente hay un último, para mí, punto clave en las condiciones del diálogo, que es tratar de ver eso que nos une, no solo eso que nos separa. Hay muchos elementos que unen a las personas a pesar de sus distintas creencias. Deseo de ser felices, el deseo de un mundo justo, el deseo de un mundo donde haya igualdad, el deseo de un mundo donde haya paz. Es fundamental en el diálogo encontrar los ámbitos de intersección, que los hay, sin ningunear o disolver los elementos genuinos de eso que creemos, que eso sería desnaturalizar la propia fe. Pero es fundamental evitar los maximalismos, esa tendencia a separar como esferas completamente alejadas unas de otras. Es esencial ver al menos el punto tangencial y, en el mejor de los casos, el ámbito de intersección, donde ahí estamos de acuerdo, por motivos distintos y quizá por vías distintas, pero aspiramos a un mundo en paz, aspiramos a un mundo justo, aspiramos a un mundo donde los niños puedan vivir felices. Y eso son voluntades de todo ser humano. Yo creo que esta pretensión está claramente manifestada en el pontificado del Papa Francisco, cuando en sus entrevistas, tanto en la Civiltà Católica como esta tan reciente en la República, manifiesta esta voluntad de mostrar que quienes fácilmente ubicamos fuera, con esos que fácilmente ubicamos fuera, hay muchos elementos que nos unen, sin negar esos elementos que son genuinos y propios de la opción cristiana en el mundo. Veamos los obstáculos. Los hay. E identificarlos no es un acto de pesimismo, es un acto, creo, de realismo. En una cofradía, en una universidad, en una asociación de padres y madres, existen diálogos, pero también existen muchos obstáculos en el diálogo. No solo hay que pensar en el diálogo social y político, donde los muros los vemos reiteradamente. Se trata de pensar en nuestros entornos, en esos en los que estamos, más allá de criticar el entorno de otros y las pocas habilidades que tienen para dialogar. Eso siempre resulta más fácil. Las precomprensiones. Lo decía el Papa Francisco en este texto que acabo de leer, ¿no? Lo decía de un modo muy claro. El otro siempre tiene algo que darme cuando sabemos acercarnos a él con una actitud abierta y disponible, sin prejuicios. Porque significa una mirada limpia. El cristiano está llamado a ser niño, y lo que caracteriza al niño es que todavía no tiene un velo de prejuicios. Poco a poco los va adquiriendo, una mochila de prejuicios, étnicos, raciales, lingüísticos, religiosos, estéticos. Y uno piensa, ¿eso es lo que hemos conseguido a través de la práctica educativa? ¿O deseducativa? Que ese niño que no tenía prejuicios clericales, ni prejuicios religiosos, ni prejuicios lingüísticos, económicos o nacionales, ya es un ser dentro de una jaula de prejuicios. ¿Eso es lo que hemos conseguido? De lo que se trata es de mirar con la mirada de un niño. Y eso es liberarse de prejuicios. En alguna ocasión lo he escrito, especialmente en Jesucristo 2.0. Yo creo que incluso al que no es cristiano debe reconocer que hay algo enormemente apasionante de la figura de Jesús. Es su capacidad de relacionarse con sus semejantes sin prejuicios.
su acercamiento a la mujer, su acercamiento al leproso, su acercamiento al niño, su acercamiento al publicano, su acercamiento al fariseo, su acercamiento al pobre, su acercamiento al endemoniado. Cuando uno tiene prejuicios no se mueve, o no habla con según quién. Y sin embargo lo que es apasionante de una figura como Jesús, hablo del Jesús ya histórico, es esta capacidad de no dejarse enjaular por prejuicios. Edith Stein decía que para un cristiano no existen extranjeros. La santa Edith Stein, filósofa judía, discípula de Husserl, decía, para un cristiano no puede haber extraños o extranjeros. Y por lo tanto, formamos parte de una unidad que es mucho más profunda que las diferencias lingüísticas, sociales, étnicas, que nos separan y nos dan singularidad personal a cada uno de nosotros, ¿no? Hay un segundo obstáculo, que es un obstáculo mucho más grave y que quizá en las cofradías no aparece, ojalá sea así, pero sí en el mundo universitario donde yo estoy, sí en el mundo social, sí en el mundo comunicativo, sí en tertulias radiofónicas, sí en tertulias televisivas, que es el resentimiento. La actitud contraria a una tradición por razones biográficas, por lo que me pasó, por lo que me hicieron, por lo que me provocaron. El resentimiento es una herida en la memoria. Y una especie, decía Max Scheler, en un libro extraordinario, El resentimiento en la moral, decía, el resentimiento es una intoxicación del alma. El gran antídoto al resentimiento, decía Scheler, es el perdón. Y la capacidad de empezar de nuevo y curar las heridas de la historia y las heridas del pasado. Sin embargo, no cabe duda de que cuando uno intenta establecer un diálogo con alguien que sufre un gran resentimiento, le puede incluso cegar, le puede incluso marcar hasta tal extremo que hasta que no es capaz de superarlo, no ve otra verdad que esa oscuridad que le da el resentimiento. Eso es probable que en una cofradía no tenga lugar, que haya un clima de fraternidad a pesar de la distinción de opciones y de grados de intensidad en que se vive la fe. Pero en entornos, como he citado, el resentimiento circula, y a veces con tribuna mediática, y a veces con expresión escrita en grandes periódicos, que observas hasta qué punto, como decía Scheler, el resentimiento crea cultura. Ahora el tema es qué tipo de cultura crea el resentimiento, qué tipo de artículos salen del resentimiento, qué tipo de libros salen del resentimiento. Una cultura nutrida del resentimiento es una cultura agresiva, violenta, que va a destruir. Sin embargo, cuando uno crea desde su propia creatividad, fantasía, imaginación, sus propios talentos, lo que crea es algo que queda y que embellece el mundo. El resentimiento es un obstáculo difícil. Y finalmente hay dos obstáculos que también pesan y que debemos tener en cuenta. La endogamia, la ha criticado hasta qué punto el Papa Francisco, la cerrazón, el hermetismo, que la comunidad no sea una comodidad, lo decían los religiosos y religiosas, que la comunidad no sea un lugar para encerrarse, sino que sea un lugar para salir afuera, pero también para recuperar, vivir, celebrar activamente la fe, pero que sea fuerza motriz para salir, irradiar, ¿no? Esta es la gran lección de los misioneros. San Francisco Javier, los grandes misioneros, ¿no? Es la expresión de esa salida de sí y esa capacidad de ir a las periferias del mundo, ¿no? En algunos casos donde encontraron la muerte, la incomprensión, a veces la tortura o el suplicio, mártires, ¿no? Pero en cualquier caso salida de sí, ¿no? Por lo tanto no es algo nuevo, lo que es nuevo es el acento, pero forma parte de la tradición cristiana esa voluntad de salir de sí para romper la endogamia. Y finalmente el proselitismo como obstáculo, que lo ilustro con esa famosa frase también del Papa Francisco, ¿no? Proselitismo es una estupidez. La voluntad de transmitir algo
por coacción, por imposición, es una insensatez. Sus efectos son contraproducentes y generan resentimiento a corto o a largo plazo. Por eso es algo que ya Benedicto XVI expresó. Tenemos que proponer, no imponer, pero tenemos que proponer. Y proponer es poner delante. Eso es lo que creo. Eso es lo que vivo. Te lo doy para que lo conozcas. Cuando hay eso no hay proselitismo, hay exteriorización de las propias creencias. Sin embargo, el proselitismo es siempre un insulto a la inteligencia. Es tratar al otro no como interlocutor válido, sino como objeto de evangelización. Es tratar al otro no como sujeto que piensa, que razona, sino como cosa, como objeto, como un contenedor al que se vierte una determinada sustancia o líquido. Y el otro no es un contenedor. Es alguien que piensa, que tiene una biografía, que siente, que cree. Y que también anhela ser feliz, como todos. Por lo tanto, es un gran obstáculo. Es una gran mala praxis cuando la hay. El proselitismo, que no tiene que verse nunca con la presentación diáfana, nítida, humilde, como decía el Papa Francisco, de eso que uno cree. Concluyo ya. Yo tengo la impresión que estos entornos donde ustedes están, estos entornos donde se cuece algo tan vivo, algo tan expresivo, algo tan devotamente vivido en tantos pueblos, ciudades de España, puede también ser un lugar enormemente creativo para que tenga espacio y para que tenga cabida ese diálogo entre creyentes de distinta sensibilidad y creyentes y no creyentes, ¿no? Pero se requiere algo, y concluyo, formación. Requiere formación, requiere ilustrar la inteligencia, requiere pensar la fe, requiere formarse activamente para poder dar razón de eso que uno cree. Afortunadamente en nuestro país existen instituciones virtuales o presenciales donde es posible que los seglares, los laicos, quienes nos ubicamos dentro de la opción laical, que es una opción dentro de la vida de la Iglesia, podamos identificar esos argumentos para poder exteriorizar de un modo inteligible eso que creemos a quienes todavía no lo creen. Muchas gracias por la atención y buenos días. Iba a hacer una crítica. Iba a decir, esto es como el chiste de la primera vez que yo que usted conoce poco el mundo de las cofradías. Porque eso del resentimiento yo creo que no es algo esporádico, sino, lo conocemos todos, el cáncer más profundo que tenemos en el mundo de las cofradías. Quizá por endogamia interna y tal. Independientemente de eso, yo creo que esas condiciones de posibilidad que ha expuesto y problemas, debíamos ser capaces de intentar volcarlos en aquello que es el día a día nuestro, que claro, sería lo necesario, ¿no? Y ese trabajo no se lo vamos a encomendar a ustedes, nuestro, lógicamente, el volcar esas condiciones de posibilidad y esas dificultades que nos encontramos en lo que hacemos cada día en nuestro toma de contacto con la gente que está alrededor, que puede ser un amigo que no es cofrade pero le queremos hacer cofrade, puede ser alguien a quien nos dirigimos como institución pública para pedirle o exigir una subvención, puede ser, hay muchos campos con los que las cofradías día a día están en contacto con otras personas, ¿no? Ese es un trabajo que nos toca hacer a nosotros, pero parece muy difícil, pero yo creo que sería imprescindible hacerlo, ¿no? Sí. Gracias, porque me parece que coincido al menos en lo segundo. Yo el resentimiento no lo suponía, sin embargo es un virus que intoxica entornos muy distintos. Conozco dónde está en mi entorno. El mundo de las cofradías, como decía, me interesa como objeto intelectual por toda la belleza y toda la pluralidad y la complejidad que hay dentro de su interioridad. Pero sin embargo sí que coincido con la idea de que esta irradiación debe ser con los más inmediatos, ¿no? A veces esperamos un entorno idóneo para poder establecer ese diálogo, ¿no? Una especie de locus amoenus medieval donde sea posible sentarse, una fuente y hablar horas sobre eso que nos mueve, conmueve, ¿no? Y yo creo que no debemos esperar eso, ¿no? Jesús se expresaba en entornos
a veces poco idóneos para poder dialogar, ¿no? Y utilizaba un lenguaje parabólico para que pueda ser receptivo para el máximo número de personas, ¿no? En caminos, en lugares polvorientos y en entornos no precisamente lo más idóneos para discurrir, ¿no? Eso para nosotros es una llamada a superar la pereza y a establecer ese vínculo, a veces en situaciones donde lo más fácil es callar y practicar el silencio. No, bueno, yo había preparado aquí unas líneas, ¿no? Primero agradecer el que se me invite a participar en este momento, ¿no? En el que a lo largo de la mañana me siento una hermana de la Santa Escuela de Cristo muy orgullosa, porque creo que en mi ciudad vamos en la línea de lo que aquí estamos hablando esta mañana. Trabajamos a lo largo de todo el año, no solo en esa Semana Santa, en la que también desde hace muchos años, yo lo he conocido siempre, celebramos el Domingo de Resurrección como culmen de ese triduo pascual, con una procesión con la imagen artística de ese Cristo resucitado. Nos dedicamos a trabajar en la formación, como personas, como hermanos y como esa Santa Escuela de Cristo. Para ello nos apoyamos en la diócesis con textos que se preparan desde el servicio del laicado o por medio de charlas en nuestro propio oratorio, en los que en este año de la fe hemos analizado desde el Concilio Vaticano II hasta las palabras actuales que nos dirigió el Papa Francisco. Pero referenciando más a lo que hemos estado hablando ahora, también nos encontramos de una manera u otra que tenemos que afrontar el encuentro entre creyentes y no creyentes. Nos encontramos con que, como ocurría antes, no todos entramos en la escuela siguiendo un natural relevo generacional. Nos encontramos con gente de otras religiones e incluso personas que se consideran ateas o agnósticas. Sin embargo, los únicos que salimos a la calle somos nosotros. Desde un respeto total de unos y otros, nos encontramos con que todos cabemos en ese espacio-tiempo. Sin embargo, también hay quien quiere vincularse a estos ritos que celebramos sin reflexionar el porqué, quizás solo por mantener la tradición o el turismo, que en mi opinión sería cuando empezaría a peligrar nuestra labor o nuestra misión. Pero yo decía que me sentía orgullosa de ser hermana de la escuela, y parece que con esto último he tendido a lo negativo. Pero no, yo creo que nosotros somos un movimiento actual en que nos mezclamos hombres y mujeres, mayores y jóvenes, creyentes practicantes y creyentes que quizás solo nos acompañan una vez al año, pero todos nos encontramos, sacerdotes y laicos. Por eso quería hacer esta mención, ¿no? De que sí que es verdad que sí que existimos estas dos vertientes, los creyentes y no creyentes, pero que, bueno, creo que nos respetamos y podemos influenciarnos. Gracias por la palabra y por el testimonio. Es el tema de la cultura del encuentro y de un vocablo que también está en ese vocabulario del Papa Francisco, que es la proximidad, ¿no? El ser próximo, ¿no? Lo hemos visto en sus gestos, en sus palabras, en su indumentaria, en su cercanía, ¿no? Y es en cualquier caso pues una llamada a todos, ¿no? A esa proximidad, ¿no? A esa capacidad de establecer vínculos, lazos, entre generaciones distintas, entre grupos ideológicos distintos y entre personas que se ubican dentro de la fe y personas que no. Esto no es un lujo, es una necesidad. Y además el encuentro permite crecer, desarrollar y ahondar más a fondo eso que uno cree. Termino ya. Yo cuando establezco un diálogo con personas que no creen, ya sea a través de un epistolario o ya sea en un ámbito radiofónico o en un ámbito televisivo, lo que observo es que ese encuentro me permite a mí ahondar más en eso que creo y pensar más a fondo por qué creo lo que creo. Porque sus preguntas, sus interrogaciones, sus desafíos, sus objeciones me obligan a estudiar más a fondo esa opción y a tratar de ver por qué esa opción es digna, inteligible y coherente, ¿no? Sin embargo, cuando uno siempre está interlocutando con quienes participan de su fe, se puede rebajar o se puede relajar y no preguntarse por qué yo creo lo que creo. El otro es un estímulo a pensar y a indagar a fondo la opción que uno en un determinado momento desarrolla en su vida adulta espiritual. Y gracias, de verdad.
agradecimiento a esta magnífica ponencia que nos ha dado el profesor Torralba, el presidente de la agrupación, Joaquín, Gràcies. que entrega de un obsequio. Gràcies, carai. Molt bonic, gràcies. Que no m'ho havíeu dit, gràcies,